Los contratos de trabajo. Ya comentamos que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito, siempre que no exista un contrato colectivo aplicable. Luego entonces, las relaciones de trabajo reconocidas por la ley son o serán para obra determinada, por tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, sujeto a prueba y a capacitación inicial. Esto es que cada relación implicará la existencia de un contrato. Luego entonces tendríamos 6 formas de contratación, pero también la ley señala la hipótesis de un contrato de inversión de capital determinado, según el artículo 38. Esto es que se refiere a un monto económico. Por ejemplo, cuando se pretende invertir 100,000 pesos, entonces al agotarse ese monto económico se acabaría o concluiría el contrato. Aquí en este ejemplo no tiene que ver el tiempo ni la obra en cuanto a un avance en particular, sino al monto en dinero que fue objeto de la inversión. Una característica interesante a destacar respecto de los contratos es que los trabajadores en ningún caso, dice la ley, estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Sin embargo, hay quien critica esta disposición, al señalar que en un sentido contrario, entonces existiría una obligación del trabajador para contratarse por un año y que ante la premisa de que el incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador solo da lugar a su responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona y que en este caso tal disposición transgrede el derecho del trabajador. Siguiendo con el tema de los contratos y de acuerdo al orden de la ley, nos referimos al primero de los 6 mencionados, que es el de obra determinada y que procede cuando lo exija su naturaleza. Esto quiere decir que se aplica según la ley cuando se trate de la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para restaurar minas abandonadas o paralizadas. Al concluir la obra es causa de terminación de las relaciones de trabajo. Otra forma de contratación sería por tiempo determinado, que según la ley laboral solo procede en 3 casos. El primero de los casos, y al igual que el de obra, se utiliza también cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. También para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para restaurar minas abandonadas o también paralizadas. En una segunda hipótesis tenemos al contrato por tiempo determinado y aquí es importante tener en cuenta que este tipo de contrato solo puede estipularse cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. En este segundo de los casos se permite el contrato por tiempo determinado como una prevención a la hipótesis de ausencia del trabajador, como podría ser el caso de maternidad o por vacaciones, cuando exista algún riesgo de trabajo, por algún permiso, quizá en la hipótesis de la suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio, etc. En estos casos, sin duda, que resulta importante garantizar al trabajador titular, quien en ese momento no puede laborar, que en algún momento sea ilegalmente sustituido y que al final pierda su derecho para volver a ocupar su lugar, una vez que pasa la contingencia. Sin embargo, y a pesar de los casos en los que procede el contrato por tiempo determinado, en la práctica es muy común que a los trabajadores se les contrate por tiempo determinado, pretendiendo con ellos restarle, menoscabarles o minimizarles sus derechos al usar este tipo de contrato.
ya que se considera que con esta forma de contratación no se paga indemnización. Ello porque se cree que cuando el trabajador sabe la fecha de cuándo inicia y cuándo concluye la relación de trabajo, no existe pago indemnizatorio alguno. Precisamente porque conoce la fecha de conclusión de la relación laboral. Y como ya existe conocimiento previo, se cree que no se deja en estado de incertidumbre al trabajador respecto de qué pasará con él con posterioridad a la fecha de la terminación, lo que es completamente falso, ya que el pago de indemnizaciones cuando se trata de contrato por tiempo determinado se encuentra contemplado en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que señala con toda la claridad: si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Si excediera de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en los que el trabajador hubiese prestado sus servicios. Esto quiere decir que si un trabajador tuvo contratos por tiempo determinado de 10 meses, por ejemplo, tendrá, sin lugar a duda, derecho, de acuerdo con la ley y el artículo 50, a recibir 5 meses de salario en vía de indemnización, que es precisamente la mitad de los 10 meses de trabajo. Y si fue por un tiempo mayor de un año, el que prestó sus servicios con varios contratos por tiempo determinado, entonces debe recibir 6 meses de salario por ese primer año y 20 días por cada año posterior, o quizá una parte proporcional de esos 20 días. Todo esto independientemente de cualquier otra prestación, como podría ser el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, las utilidades, etc. Pero yendo más allá de lo que comentamos, el pago de la indemnización no es la única opción que tiene el trabajador, ya que de acuerdo al artículo 39, si se vence el término que se hubiese fijado en el contrato por tiempo determinado y subsiste la materia del trabajo, la relación debe quedar prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Esto quiere decir que si contratan a una persona para hacer el aseo en un edificio por el término de 60 días, al llegar el día 60, si le dicen que se acabó su contrato porque llegó la fecha pactada, eso no sería del todo cierto, porque si sigue existiendo el edificio que fue el objeto materia del trabajo o contrato, entonces no estamos ante la conclusión del contrato, sino ante un posible despido injustificado, y en razón a ello habría el derecho del trabajador para demandar la prórroga por el tiempo que perdura la circunstancia. Esto es, por el tiempo que exista el edificio, ya que la materia de trabajo fue la limpieza de ese edificio y ese fue el objeto de la contratación. Luego entonces, el trabajador tiene el derecho a la prórroga, como se puede observar de lo anterior. En la ley laboral se implementó un mecanismo como el que acabamos de narrar, donde se protege el derecho a la estabilidad del trabajador, entendiendo ese derecho a la estabilidad como la posibilidad de que el trabajador se presente a laborar de manera normal, como lo hace diariamente, en las condiciones contratadas, y que no encuentre obstáculo alguno para desempeñar normalmente su trabajo. Así es que la ley no permite que el obstáculo a esa continuidad sea por la llegada de la fecha en la que supuestamente se termina con la contratación. Por eso concede el derecho a la prórroga. Pueden ustedes pensar que este tipo de contratación da una ventaja al patrón y que se usa para burlar el derecho a la estabilidad de un trabajador. Y eso sin duda que es cierto,
porque el trabajador desconoce el efecto de la subsistencia de la materia objeto del contrato y de la prórroga. Así es que, más que un uso jurídico, parece ser de uso psicológico, porque en muchos de los casos encontramos a trabajadores que nos dicen que se les acabó el contrato. Así es que en este caso es el patrón quien saca ventaja al trabajador al hacerle creer que efectivamente se terminó el contrato, porque llegó el día pactado en él como de finalización. Así es que parece ser en una primera instancia que ganó el efecto psicológico sobre el jurídico, porque fue el trabajador quien creyó que terminó el contrato. Pero ¿qué pasaría si ese trabajador demanda la prórroga manifestando que como el objeto o materia de la contratación lo fue el aseo del edificio, pero que al haber llegado a su fin el término pactado en el contrato y seguir existiendo el edificio, entonces el trabajador tendría una presunción de continuidad a su favor? Pero no siempre la subsistencia de la fuente de trabajo trae como consecuencia la prórroga de un contrato, como en el caso regulado a los interinos, según los artículos 132, 648 y 674, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, que es cuando se suspende la relación de trabajo porque los trabajadores desempeñan una comisión de carácter permanente, estando obligados a regresar a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos, que en este caso serán sujetos del contrato por tiempo determinado, tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de 6 años. Entonces aquí procedería el contrato por tiempo determinado por esos 6 años y sería para que el trabajador se desempeñe como representante de los trabajadores en las juntas o como integrante del jurado de responsabilidades de los representantes, o por la designación de los trabajadores como representantes ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. En una tercera hipótesis, procede el contrato por tiempo determinado en los demás casos previstos por la ley, y uno de los casos previstos por la ley lo encontramos en el contrato de trabajo para capacitación inicial, en donde en una primera instancia se permite por el término de 3 meses y en un segundo término hasta por el máximo de 6 meses. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo del año 2012 incorporaron el contrato por temporada, el cual toma como base la regulación del contrato por tiempo indeterminado, que como sabemos es aquel en el cual no existe interrupción respecto de la prestación de servicios. Esto es, que es una relación continuada basada en el derecho a la estabilidad, que consiste en la posibilidad de presentarse de manera diaria a trabajar, por así decirlo. Esto es sin límite u obstáculo alguno. De esta forma, el contrato de temporada representa la posibilidad de presentarse de manera diaria e ininterrumpida y continuada solo en las temporalidades expresamente determinadas. Al efecto, tomamos como ejemplo el trabajo en un centro acuático recreativo, o también conocido como balneario, donde en una etapa del año se identifica una temporada denominada alta. Esto quiere decir que durante un tiempo y por diversas cuestiones o situaciones se elevan las necesidades de personal, precisamente por la alta demanda de servicios. Y es aquí donde el trabajador puede, de manera ininterrumpida, solo que en lapsos no continuados de tiempo en lo general, sino de manera particular,
mantener una relación de trabajo, esto es, de manera discontinuada, para ejecutar labores fijas y periódicas o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Esta es sin duda la hipótesis del contrato de temporada, que como se puede observar es una modalidad del tiempo determinado, pero donde la subsistencia del objeto de trabajo en este caso no cuenta, ya que el efecto de la prórroga solo es privativo del contrato por tiempo determinado. En el caso del de temporada, la propia ley señala que una causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón es precisamente la conclusión de la temporada. Pero como ya se dijo, ello no quiere decir que se acaba la relación de trabajo, sino que solo se mantiene en suspenso mientras llega el otro periodo de temporalidad. Y en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad, la suspensión de la relación de trabajo surtirá efectos desde la fecha de conclusión de la temporada y hasta el inicio de la siguiente. Pero los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tendrán o tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. Además, tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año. Y a manera de comentario adicional, pero dentro del tema del concepto temporada, antes de las reformas del año 2012 ya se encontraba regulado este tipo de trabajo en el rubro de los deportistas profesionales, regulados por la Ley Federal del Trabajo, tales como jugadores de fútbol, básquetbol, frontón, box, luchadores y otros semejantes, así como los trabajadores, actores y músicos, quienes sustentan sus relaciones laborales, ya sea por una o varias temporadas. Así es que la incorporación del trabajo en la modalidad de temporada no es una novedad en las modificaciones que le fueron realizadas a la Ley Federal del Trabajo. De igual manera, y solo como un comentario, quiero decir que en la Ley Federal del Trabajo de 1931 se preveía en su artículo 218 el contrato de aprendizaje, que era aquel en virtud del cual una de las partes se comprometía a prestar sus servicios personales a la otra, recibiendo a cambio enseñanza en un arte u oficio y la retribución convenida. El contrato por tiempo determinado, como su nombre lo indica, este tipo de contrato tiene como característica principal que conocemos la fecha en la que inicia la vigencia de una relación de trabajo, pero no aquella en la que esa relación de trabajo concluye, contrario a lo que ocurre en el contrato por tiempo determinado, que recordemos procede en los tres supuestos permitidos por la ley. Bueno, continuando, diremos que en el contrato por tiempo indeterminado nos encontramos plenamente ante el derecho a la estabilidad, traducido en el hecho de que un trabajador puede presentarse indefinidamente a laborar en los términos pactados sin que se le pueda impedir ese derecho. Esto quiere decir que tiene un derecho a la inamovilidad y a la continuidad, pero siempre que no incurra en alguna causal rescisoria. Esto es siempre que no dé un motivo para que se le despida justificadamente, aunque también puede darse el caso de que este trabajador puede presentarse indefinidamente a prestar sus servicios siempre que el patrón no incurra en una causal de rescisión. Esto es que exista un acto del cual el patrón o sus representantes sean culpables, de tal forma que el trabajador ya no pueda prestar normalmente sus servicios, ya que en este caso el trabajador dejará de presentarse a trabajar motivado por la conducta del patrón y sin duda que reclamaría algún resarcimiento o quizá de tipo económico
por la conducta adoptada por el patrón, como ya vimos anteriormente. Al referirnos a los tipos de contratación que existen, uno de los requisitos es que se exprese en el escrito el tipo de contrato. Por ejemplo, en el contrato por tiempo indeterminado puede establecerse un periodo de prueba o de capacitación inicial, y aunque por regla general las relaciones por tiempo indeterminado deben ser continuas, también se permite pactar relaciones discontinuas, indeterminadas, como ya lo vimos en el contrato de temporada. En un sentido general, la ley es muy precisa en mencionar que si no se señala el tipo de contrato de qué se trate, entonces debemos de entender que la relación de trabajo debe tomarse como si se tratara de un contrato por tiempo indeterminado. El contrato de prueba tiene dos hipótesis. La primera, cuando estamos frente a un contrato por tiempo indeterminado o cuando el tiempo pactado en el contrato excede de 180 días o 6 meses más o menos. Por regla general, el tiempo o periodo de prueba no puede exceder de 30 días. Estos 30 días serán para que se pueda comprobar o verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo. Esto es más o menos como el que dices que sabes y puedes, entonces demuéstralo. Como una excepción a los 30 días de prueba, tenemos aquel contrato que puede extenderse hasta un máximo de 180 días, que es más o menos los 6 meses, pero solamente se aplica o es válido cuando se trata de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, y de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. No procede el tiempo mayor a 30 días cuando se trate de trabajadores distintos a los ya mencionados, y no porque el trabajador esté en periodo de prueba no tiene derecho a recibir los beneficios de ley, ya que le deben pagar su salario y gozar de la seguridad social y demás prestaciones. Y una vez que termina el periodo de prueba, si no demostró cumplir con los requisitos y conocimientos necesarios, entonces a juicio del patrón, pero fíjense, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, se va a dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Pero el artículo 153E señala que en las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad. Así es que si para valorar las aptitudes de un trabajador a prueba se requiere de la existencia de la comisión, pero esta solo se forma cuando existan más de 50 trabajadores, entonces ¿qué pasa si al no haber más de 50, entonces no se formaría la comisión? Y entonces, ¿con quién calificaría aptitudes el patrón? Como podemos darnos cuenta, parece que el contrato de prueba solo procedería donde hubiese más de 50 trabajadores, porque ¿cuánto valdría la calificación exclusiva y única del patrón sin tomar opinión a nadie? Aquí resulta una duda de que el trabajador demandaría alguna responsabilidad del patrón ante una posible mala y parcial calificación, porque si no existe la opinión de la comisión, parecería una calificación arbitraria. Entonces, la aptitud del trabajador no sería bien validada. El contrato para capacitación inicial es aquel por virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para la actividad para la que vaya a ser contratado. Esto es más o menos como el que a mí no me importa si sabes o no, yo te voy a enseñar y tú me demuestras las ganas que tienes de aprender. La regla es que solo procede por máximo 3 meses y hasta 6 meses cuando se trata de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración
en la empresa o establecimiento y sean de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Como en el contrato de prueba, al trabajador también le deben pagar su salario, su seguridad social y prestaciones para calificar si es competente o no. El patrón, tomando otra vez en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, podrá dar por terminada la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad. Pero aquí también señalaremos que se necesitan 50 trabajadores para formar dicha comisión. Y si no hay 50, entonces, ¿qué es lo que pasa? O vale, en este caso debemos señalar que mencionamos al respecto en el contrato de prueba, los periodos de prueba y de capacitación inicial no pueden prorrogarse. Esto es, que se les ponga utilice al trabajador durante más tiempo del que la ley señala, como en el caso de que el patrón diga que se va a hacer un contrato de 8 meses. Tampoco puede hacerse un contrato y después otro, solo debe existir uno por el tiempo que ya vimos, o hacerse uno de prueba y después otro de capacitación, ni para puestos o trabajos distintos. Solo debe hacerse y existir uno y por ningún motivo otro. Porque si se permitiera, entonces el patrón haría muchos y constantes contratos de prueba y capacitación y podría darlos por terminados sin ninguna responsabilidad, en perjuicio siempre del trabajador. Si se termina el periodo de prueba o capacitación inicial y continúa la relación laboral, esto es que siga trabajando, entonces este trabajador ya tendría su contrato por tiempo indeterminado y el tiempo o periodo que estuvo a prueba o en capacitación inicial se cuenta como antigüedad. El trabajador de planta. En este punto me gustaría comentar lo que me parece un tema muy interesante y es relativo a los trabajadores de planta que se mencionan en la Ley Federal del Trabajo, y de ello nace una pregunta. Si comentamos que el derecho a la estabilidad es la posibilidad que el trabajador tiene para presentarse indefinidamente a laborar en los términos pactados sin que se le pueda impedir ese derecho, esto quiere decir que tiene un derecho a la inamovilidad y continuidad. Entonces, ¿qué es el trabajo de planta? Quizás se trate de una forma para designar o referirnos al concepto estabilidad. Ello porque en muchos casos escuchamos a los trabajadores decir que ya les dieron la planta o que la planta se las dan cuando alcancen un número determinado de días trabajados. Entonces, ¿qué es la planta? Sinónimo de estabilidad, una forma distinta a la estabilidad, o se designa como de planta quien es sujeto de un contrato que tiene por objeto sustituir a otro trabajador, o es una usanza antigua que deriva de la ley. Acabamos de comentar el efecto de los contratos de trabajo y sus modalidades, y en el de tiempo indeterminado, el derecho a la continuidad nace desde un primer momento. Así es que aquí el concepto planta no existe, o visto de otra manera. En el contrato por tiempo indeterminado, la planta es inmediata. Como les comenté, el tema es interesante y se presta para un poco de polémica. Así es que cada quien encontrará su propia respuesta, y si cree necesario comentarios aparte, los haremos. Pero para efecto de tener un análisis más completo, me voy a permitir señalar lo que la Ley Federal del Trabajo dice al respecto de la planta, citando los artículos donde se encuentra esta información. Ellos sin antes señalar que la Ley Federal Burocrática del apartado B del 123 constitucional, y en el caso del Estado de Morelos a través de la Ley del Servicio Civil, se considera que la base es un concepto, se adquiere al laborar más de 6 meses. Así es que quizá el concepto planta sea similar al concepto base y tenga un efecto de derecho a la continuidad. Así tenemos que el artículo 127 señala el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades, que se ajusta a los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas.
Pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado o de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este al trabajador de planta con las mismas características, se considera el salario aumentado en un 20% como salario máximo. En el artículo 132 establece que son obligaciones de los patrones, fracción 10, permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta otra vez después de 6 años. Aquí la pregunta es, ¿por qué este artículo nos habla de ser considerado de planta hasta después de 6 años? Y mientras tanto, no pasen los 6 años, se va a considerar al trabajador interino, lo que es interesante como excepción al derecho a la estabilidad. Ahora bien, el periodo de 6 años en lo que comentamos está adecuado a lo establecido por la ley laboral en su artículo 648, que indica que los representantes de los trabajadores y de los patrones en las juntas serán elegidos en convenciones que se organizan y funcionarán cada 6 años, de conformidad con las disposiciones del capítulo. Y el artículo 674 se refiere a las sanciones a los representantes de los trabajadores y de los patrones que van a ser impuestas por un jurado de responsabilidades de los representantes, que se integra, según la fracción segunda, con un representante propietario de los trabajadores y otro de los patrones y sus respectivos suplentes, elegidos cada 6 años en las convenciones a que se refiere la ley. El artículo 156 dice que si no existir contrato colectivo o con no contener celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154. A los trabajadores que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, otra vez, prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales, y a los que desempeñen trabajos extraordinarios o para obra determinada que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. En el artículo 158 señala que los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. En el artículo 162 dice que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. En el artículo 186 dice: en el caso que se refiere al artículo anterior, si el trabajador de confianza hubiese sido promovido en un puesto de planta, volverá a él salvo que exista causa justificada para su separación. En el artículo 219 dice que los titulares de las categorías citadas serán designados por el patrón y podrán figurar como pilotos al mando, sin perjuicio de los derechos correspondientes de los pilotos de planta, siempre y cuando reúnan los requisitos que la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos consignen al respecto. Como pudimos darnos cuenta de la lectura, el concepto planta aparece mencionado en varios artículos de la Ley Federal del Trabajo, llamando sin duda la atención que en lo que respecta al artículo 162, donde nos habla del pago de la prima de antigüedad, se señala que los trabajadores de planta tienen derecho a dicho pago, pero en la práctica cotidiana ante los tribunales laborales, su pago siempre se reclama y generalmente se recibe sin distinguir una condición de si el trabajador es de planta o no. Sin duda que este tema debería de ser motivo de un análisis más intenso, donde el método histórico sería de gran importancia
en la investigación, pero solo ha sido presentado como una interrogante que me gustaría analizaran por sí mismo a partir de los elementos que les fueron expuestos. En el rubro de la sustitución patronal, si comenzamos trabajando para un patrón y posteriormente es sustituido por uno nuevo, esa sustitución no va a afectar las relaciones de trabajo. El sustituido, o sea, el anterior, será solidariamente responsable con el nuevo, hasta por el término de 6 meses. Al pasar los 6 meses, el responsable será el nuevo patrón. Pero para que pasen los 6 meses se debe dar aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores. Sin ese aviso no pueden comenzar a contarse los 6 meses. En la práctica del derecho procesal se dan muchas hipótesis donde una empresa o negocio que es obligado en el laudo o sentencia a cumplir con el pago de alguna cantidad en favor del trabajador cambia de nombre o razón social con el fin de presentarse ante el trabajador como un nuevo o distinto negocio y de esa forma pretende evadir su responsabilidad, no pagar. Sin embargo, como se puede observar de lo anterior, el mecanismo legal de la sustitución patronal es que la nueva empresa o patrón sea quien pague al trabajador el adeudo de la sustituida. Por ello deben cumplirse ciertos requisitos y seguir un procedimiento que concluya con la resolución de determinación de sustitución patronal, lo que en la práctica es muy acertado, ya que con esta disposición se evita que cada vez que una empresa pierda un juicio laboral pretenda cambiarse de nombre y evadir sus responsabilidades. Pero la sustitución patronal no nació o tuvo un origen de fraude en cuanto a eximirse de obligaciones, sino como una forma de reestructuración en cualquier orden de un negocio respecto a su futuro y subsistencia en el mercado y competitividad, como por ejemplo fusionarse o reorganizarse para coligarse. Esto es que su tendencia es el de preservar la fuente de trabajo, pero su uso se ha venido generalizando y usando para evadir responsabilidades. Terminación de las relaciones de trabajo. Vimos ya las causas de suspensión de la relación laboral. Ahora vamos a enunciar las causas de terminación de las relaciones de trabajo. Y en este caso tenemos primero al mutuo consentimiento de las partes. Esto es cuando los sujetos de la relación de trabajo están de acuerdo en ya no continuar. Aquí es el acuerdo de voluntades. ¿Quién decide la no continuación? Otra causa es sin duda la muerte del trabajador. Ya vimos que la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital concluyen también la relación de trabajo. La incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que imposibilite el trabajo también. Si esta incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador también tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos también es una causa. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento en la materia objeto de una industria extractiva, la explotación de minas que carezcan de minerales costeables, la restauración de minas abandonadas o paralizadas, el concurso o la quiebra legalmente declarados son causas también de terminación. En cuanto a la rescisión de la relación de trabajo, la rescisión es una forma de dar por terminada la relación de trabajo, ya sea porque se considera que la terminación es por culpa o por conducta del patrón, o
del trabajador, y aunque la ley señala que el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad, también es cierto que cuando el trabajador considera que se debe separar del trabajo por culpa del patrón, la ley señala que debe hacerlo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo 51, y tendrá el trabajador derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. También el artículo 517 señala que prescribe en un mes, o sea en 30 días, el derecho del patrón para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. Esto quiere decir que si pasan más de 30 días contados a partir de que el patrón conozca de la falta del trabajador y no lo sanciona o ejercita el procedimiento rescisorio, entonces ya no podría hacerlo. Esto es que pasados los 30 días, el patrón pierde el derecho para ejercitar cualquier acción por efecto de la prescripción, la que entenderemos en sentido negativo como la pérdida del derecho por el transcurrir del tiempo. Antes de mencionar las causales de rescisión, debo comentar un aspecto del derecho procesal laboral, en el que es una práctica común y constante por parte de los patrones, y que consiste en el hecho de que cuando un trabajador deja de presentarse a laborar durante un determinado número de días, acuden ante las juntas de conciliación y arbitraje para el efecto de dar aviso de las faltas de asistencia al trabajo. Ante ello conviene preguntarnos desde el punto de vista procesal, ¿cuán válido resulta ser en el juicio laboral dicho aviso? Antes de contestar la interrogante debemos saber que existe una notable diferencia entre el aviso de un procedimiento rescisorio y el simple aviso de inasistencia a las labores. El primero atiende a una determinada secuencia legal, como veremos más adelante. Ello en relación al artículo 982, el cual regula la tramitación de todos aquellos asuntos que por mandato de la ley, por su naturaleza o a solicitud de parte interesada, requieran la intervención de la Junta sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas. Y el artículo 991 señala que en caso de rescisión, entonces el patrón puede acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente a solicitar que se notifique al trabajador el aviso a que el citado artículo se refiere por los medios indicados en el mismo, y la Junta dentro de los 5 días siguientes al recibo de la promoción deberá proceder a llevar a cabo la notificación. Lo anterior corrobora una secuencia legal en el acto rescisorio, secuencia que no existe cuando se trata de un simple aviso. En este caso no existe obligación de seguir un procedimiento, ya que la única obligación legal de avisar estaba en el artículo 132, fracción 17, que obligaba al patrón a dar aviso a la autoridad competente, pero de cada accidente que ocurriera. Sin embargo, dicha fracción desapareció con la reforma laboral del año 2012, pero se mantiene activa, aunque con una variación por la reforma laboral, el contenido del artículo 504, que señala en la actualidad: los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. Fracción quinta, dar aviso escrito por medios electrónicos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Inspector del Trabajo y a la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 72 horas siguientes de los accidentes que ocurran. Y entonces tenemos que la obligación de dar aviso solo se da en la hipótesis que antecede, esto es, en caso de accidente, pero fuera de ello no existe obligación legal para el patrón en el sentido de que deba dar el simple aviso de inasistencia a las labores. Luego entonces, el simple aviso no rescisorio, considero, causa más perjuicios procesales al patrón que beneficios, porque dicho aviso limita su defensa en juicio, ello bajo la premisa procesal laboral de que el patrón debe acreditar sus excepciones y defensas, esto es, sus afirmaciones,
Por ello, es de asegurar que ante el desconocimiento legal del procedimiento laboral por parte de los patrones, al dar aviso simple a la Junta, tienen la idea de que por eso ese hecho les deriva una menor responsabilidad, cuando, como ya se dijo, solo les acarrearía un perjuicio en cuanto a que verán limitada su defensa jurídica en caso de tener que enfrentar un juicio. Luego, entonces, esta práctica cotidiana de avisar sin ton ni son resulta en el futuro procesal del patrón perjudicial para él. Ahora bien, las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón son engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado, con certificados falsos o referencias en las que se atribuyan al trabajador capacidades o aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión deja de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Esto es que después de 30 días en que prestó servicios el trabajador, ya no habrá la posibilidad de ejecutar ningún acto en su contra, ya que prescribiría el derecho en favor del trabajador y, por supuesto, en contra del patrón. Cuando incurra el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Cuando comete el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en lo anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. En este punto advertiremos que la falta de probidad y honradez se traduce en la rectitud en el obrar. Esto es que no puede el trabajador salirse de la obligación que le impone la relación de trabajo. Como por ejemplo, si le dieran a trabajar un taxi, no puede usarlo para llevar a su familia a pasear y traerla y llevarla. Por ejemplo, porque el auto está destinado al servicio público y no para el disfrute de la familia. Ahí estaremos ante la falta de rectitud en el obrar. O si nos proporcionan un celular como herramienta de trabajo y lo utilizamos como si fuera de nuestro uso personal, entonces la falta de probidad es una falta de rectitud en el obrar. Otra causa es cuando el trabajador fuera del servicio comete contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo alguno de los actos que ya hemos referido con anterioridad, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. El efecto rescisorio y de responsabilidad no solo se circunscribe a la fuente de trabajo, como se ve, sino aún fuera de él e inclusive fuera de la jornada de trabajo. Otra causa es cuando el trabajador ocasiona intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Cuando el trabajador ocasiona los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. Cuando comprometa al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento, de las personas que se encuentren en él, cuando cometa el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo, cuando revele el trabajador los secretos de fabricación o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio o en perjuicio de la empresa. También tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Aquí habríamos de destacar que no se trata de un periodo de un mes, sino que se nos habla de 30 días. Esto porque en muchas ocasiones se cree que si el trabajador no falta más de 3 veces en el mes, ya no tiene problema. Pero el cómputo es de 30 días. Esto es, que un trabajador falte el día 10 del mes, es a partir del día 10 cuando se toma en cuenta la primera falta
y el día 10 apenas es el primero de los 30 días. Además, no solo será posible tomar en cuenta días completos, ya que de acuerdo al reglamento interior de trabajo, cualquier retardo podría computar para completar esos días. Esto es que quizá 2 retardos signifiquen un día, así es que es necesario estar atentos a esta hipótesis. También cuando desobedece el trabajador al patrón a sus representantes sin causa justificada, hay motivo de rescisión, siempre que se trate del trabajo contratado o cuando se niegue a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados que tiendan a evitar accidentes o enfermedades, cuando concurra el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Y antes de iniciar su trabajo, el trabajador debe poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. También la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos que son necesarios para la prestación del servicio, cuando ello sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción cuarta del artículo 43. Este artículo nos habla de un término de 2 meses. Adelantándonos un poco, destacamos que de acuerdo a lo señalado por el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, cuando la propia ley se refiere al concepto mes, debe entenderse de 30 días. Y, último, fracción, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. En este último punto, como puede observarse, se valida cualquier acción o imputación al trabajador que por efecto de la analogía a cualquiera de las anteriores puede hacerse valer como justificación para una rescisión, o sea, un despido justificado, mediante el cual no exista responsabilidad por parte del patrón. Aunque en el caso de la prima de antigüedad, cuando el trabajador es rescindido, debe pagársela, independientemente de la antigüedad que tenga el trabajador. Y en este caso se debe dar aviso escrito en el que refiera claramente las conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Esto al trabajador. Cuando existe el aviso escrito, el despido será justificado y ante la ausencia de escrito, el despido será de tipo injustificado. El aviso debe entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador, a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La existencia del aviso no es absoluta y con él se va a demostrar la conducta sancionada. Y con ello puede ser válido, ya que el trabajador puede hacer valer su inconformidad y en este punto parece que el primer acto de la inconformidad nace de la estructura jurídica que se empleó en el procedimiento sancionador. Así es que al pretender hacer valer una ilegalidad en el procedimiento rescisorio, me parece primero que debe atender a la estructura que se siguió y que derivó en la determinación del despido. La falta del aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta por sí sola determinará la separación no justificada y en consecuencia la nulidad del despido. Podríamos considerar una excepción al acto rescisorio el hecho de que cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47, pero que sea particularmente grave o haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda.
respetando los derechos que deriven de su antigüedad, aunque esta posible excepción no es absoluta, ya que la repetición de la falta o la comisión de otra u otras que constituyan una causa legal de rescisión deja sin efecto la disposición anterior. Las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador son cuando el patrón lo engaña o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle un trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión deja de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador, o cuando incurre el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamientos y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, su cónyuge, padres, hijos o hermanos, o cuando incurre el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere el comentario anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Cuando el patrón reduce el salario del trabajador, cuando el trabajador no recibe su salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos, o en la que se acostumbra, cuando sufre perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo, o cuando existe un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Cuando compromete el patrón con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él, y el exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador, y las análogas a las establecidas o mencionadas anteriormente, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Ya mencionamos que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas, y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Respecto a la capacitación y al adiestramiento, en la Ley Federal del Trabajo encontramos el tema de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores. Y aquí señalaremos a grandes rasgos y de manera general que es una obligación de los patrones capacitar y adiestrar como medio para elevar su nivel de vida a través de planes y programas formulados por el patrón y los trabajadores. Se les va a preparar dentro o fuera de la empresa por conducto de personal propio o distinto, pero en este caso deben estar autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante la jornada de trabajo, salvo que se pacte de otra forma. Los trabajadores estarán obligados a asistir de manera puntual a los cursos. Como un comentario adicional, quiero agregar que el antecedente de lo que hoy conocemos como capacitación y adiestramiento lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo del año 1931, en lo relativo al contrato de aprendizaje, que era aquel mediante el cual una de las partes se comprometía a prestar sus servicios personales a otra, recibiendo a cambio enseñanza en un arte u oficio y la retribución convenida. Este tipo de relación fue objeto de duras críticas en razón al abuso de la parte patronal, en cuanto a que en la mayoría de los casos los salarios o retribución económica que se convenían resultaban simbólicos, ya que prevalecía como prestación principal el aprendizaje. Resulta importante conocer que en la redacción original del artículo 123 constitucional no se establece esta obligación, sino que aparece como fracción
13 en la reforma de 1978, en la que el patrón debe proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo, lo que se reitera en la fracción 15 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. La fracción cuarta del artículo 994 establece una sanción económica que va de los 250 a 5,000 veces el salario mínimo general para aquel patrón que omita capacitar o adiestrar a sus trabajadores. Asimismo, quiero poner a su consideración una posible confusión en la aplicación de los términos capacitación con adiestramiento y viceversa. Consultando la obra de algunos autores, coinciden en establecer que la capacitación tiene por objeto preparar al trabajador tanto en la práctica como en la teoría para que pueda contar con elementos que le permitan alcanzar un puesto de manera futura, superior al que en el momento ocupan, en tanto que el adiestramiento se refiere al hecho de conocer de mejor manera lo concerniente al puesto que en ese momento desempeñan. Al efecto, habremos de destacar de manera general lo señalado por los artículos 153b, que dice: la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. Artículo 153c. El adiestramiento tendrá por objeto actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad en las empresas. De la lectura de estos dos últimos artículos, entonces, ¿cómo deberíamos usar los conceptos capacitación y el adiestramiento? Ustedes sin duda tendrán la última palabra. Derecho de preferencia. Aunque la ley laboral señala que los patrones están obligados a preferir a trabajadores mexicanos o a quienes les hayan servido satisfactoriamente, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Pero si existe un contrato colectivo y este contiene cláusula de admisión, la preferencia será lo que diga el contrato colectivo. La cláusula de admisión consiste en el hecho de que en el contrato colectivo puede establecerse que el patrón solo va a admitir como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Y es muy difícil que un contrato colectivo no la tenga. Así es que aunque ya vimos el derecho de preferencia, este es o parece irrelevante, porque si existe el contrato colectivo y la cláusula de exclusión, entonces ningún trabajador podrá ingresar a trabajar si no pertenece al sindicato, ya que el artículo 132 impone como una obligación al patrón que le haga del conocimiento al sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales, que deben cubrirse, y solo para el caso de que no exista contrato colectivo o no exista cláusula de admisión, entonces sí se debe tomar en cuenta a las personas antes mencionadas, y si no se hace así, entonces estas pueden demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que se les otorgue el puesto correspondiente o se les indemnice con el importe de 3 meses de salario, los salarios vencidos y los intereses. Respecto a la prima de antigüedad, esta se paga a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio. También se paga a los que se separen por causa justificada
y a quienes sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. De una manera especial se paga cuando existe incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo, siempre que la incapacidad provenga de un riesgo no profesional. Pero si el trabajador solicita que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, entonces no se cubre la prima, ya que va a continuar la relación de trabajo. También, en este caso, se paga por la muerte del trabajador a la viuda, al viudo que hubiese dependido económicamente del trabajador y que tenga una incapacidad de 50% o más, a los hijos menores de 16 años y los mayores de esa edad si tienen una incapacidad de 50% o más, o a la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos siempre que ambos hubiesen permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, a las personas que dependían económicamente del trabajador, y a falta de estas personas, al seguro social. Aquí no hay término. Se paga ante la muerte. Se paga en razón a 12 días de salario por cada año de servicios. Su pago no podrá ser menos del salario mínimo, pero si el trabajador gana más del doble del salario mínimo, se paga tomando el doble del salario mínimo como máximo. Por ejemplo, si el salario mínimo fuera de 100 pesos, pero el trabajador ganaba 300, entonces la prima de antigüedad se paga a 200 pesos y no a los 300, porque excede del doble del que la Ley Federal del Trabajo establece. Asimismo, en la ley existe, si hay retiro voluntario de los trabajadores, tiene que ver con porcentajes y periodos de pago. Es una regulación especial. En cuanto a las invenciones de los trabajadores, para el caso de que alguno o algunos de los trabajadores realicen invenciones y lo hagan en la empresa, tendrán derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Y cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, la patente corresponderá al patrón, y el inventor, independientemente de su salario, tendrá derecho a una compensación complementaria fijada por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Respecto a la seguridad social, me gustaría terminar hablándoles de este tema que es muy interesante, solo que en un aspecto general, y tiene que ver con la seguridad social en México. Resumí un tanto la obra La seguridad social en México a cargo de Editorial Porrúa, cuya autora es la doctora en Derecho Gabriela Mendizábal Bermúdez, profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y también investigador nacional nivel 2. En dicha obra nos señala que las garantías o derechos sociales en México se encuentran en los artículos constitucionales 3, 4, 27, 28 y 123, y los principios generales de la seguridad social son la universalidad, la solidaridad, obligatoriedad y equidad. Que la seguridad social a nivel federal en nuestro país se encuentra integrada por 3 grupos, que son los seguros sociales y los programas asistenciales. El primero, que comprende a los seguros sociales, siendo estos el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México, así como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Y dentro de los programas asistenciales encontramos
a la asistencia social y a la beneficencia pública. La primera como instrumento del Estado, quien por conducto de instituciones como la Secretaría de Salud, la de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Desarrollo Integral de la Familia, o instituciones privadas, centros de integración juvenil, Institución Nacional Indigenista, Lotería Nacional y pronósticos deportivos, entre otros, intenta consolidar un fin primordial, que consiste en atender a los núcleos de población en condiciones de pobreza. Todo ello con independencia de las instituciones de carácter estatal y municipal, y la beneficencia pública, cuya integración corresponde a las personas que con un carácter altruista y en el ámbito particular coadyuvan con los esfuerzos institucionales a fin de prodigar mejores condiciones de vida a los núcleos poblacionales más desprotegidos. En fin, debo señalar que esta obra resulta una lectura obligada para quien desee conocer acerca del tema, ya que se desarrolla de manera ágil y completa. Y resumiendo entonces, podemos considerar que la seguridad social en México se divide en tres grupos, que son: 1. Los seguros sociales, que comprenden al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y que la asistencia social y la beneficencia pública. Gracias y hasta la próxima.